un hombre al borde del abismo, una mujer invisible que guardaba el secreto que cambiaría todo. Lo que sucedió en ese restaurante dejó a todos sin palabras. Álvaro nunca imaginó que su vida se desmoronaría frente a un plato de sopa que ni siquiera probaría. Las manos le temblaban mientras sostenía el documento que acababa de recibir. Notificación judicial, embargo preventivo, congelamiento de cuentas. Las palabras bailaban frente a sus ojos como una sentencia de muerte financiera. Su empresa, Torres Inversiones, la compañía que había construido durante 15 años de sacrificio, acababa de ser bloqueada por orden de un juez. Todo por una demanda millonaria que apareció de la nada. El café del Portal era el único lugar donde podía pensar. Había llegado ahí como un náufrago buscando una balsa, pidiendo lo más barato del menú solo para tener derecho a ocupar una mesa. El traje que llevaba, que alguna vez representó éxito y respeto, ahora parecía un disfraz cruel. Las costuras comenzaban a ceder en los hombros. Los zapatos, que fueron importados, mostraban grietas que ningún betún podía ocultar. ¿Desea ordenar algo más, señor? La voz llegó suave, casi disculpándose por interrumpir su tormento. Álvaro levantó la vista. Una mujer con delantal se encontraba junto a su mesa, sosteniendo una jarra de agua con tal firmeza que sus nudillos estaban blancos. Sus ojos mostraban algo que él no había visto en semanas. Compasión sin lástima. No lo miraba como los demás, con esa mezcla de morbo y satisfacción que produce ver caer a alguien exitoso. Solo un café, el más económico. Su voz sonó quebrada, irreconocible para él mismo. Paloma asintió sin decir nada. Había aprendido a leer a las personas en sus años trabajando ahí. Reconocía el dolor disfrazado de compostura. Reconocía la vergüenza de quien alguna vez tuvo todo y ahora cuenta monedas para un café. Se alejó hacia la barra, pero algo en ese hombre hizo que su corazón se comprimiera de una manera extraña. El teléfono de Álvaro vibró con violencia sobre la mesa. El nombre en la pantalla lo hizo cerrar los ojos con fuerza. Rubén, su socio, su amigo de toda la vida. El hombre en quien había confiado cada decisión importante de su negocio. Contestó con la mandíbula apretada. «Necesito que hablemos. Ahora», dijo Álvaro, intentando mantener la voz controlada. «Ay, Álvaro, Álvaro». La voz de Rubén sonó casi teatral, cargada de una diversión sádica. «¿Ya recibiste los papeles? Qué eficientes son estos abogados cuando se les paga bien, ¿verdad?» El restaurante pareció inclinarse. Las voces de otros comensales se volvieron un murmullo distante. «¿Fuiste tú?», susurró Álvaro, aunque ya conocía la respuesta. «¿Yo? Yo solo tomé lo que me correspondía. Bueno, tal vez un poquito más». La risa de Rubén era como vidrio molido. 15 años aguantando tus decisiones éticas, tu obsesión por hacer las cosas correctamente. Mientras tú jugabas al empresario honesto, yo movía los hilos reales. Y ahora, Torres Inversiones es mía. O lo será, cuando el juez termine de procesar tu quiebra. Hay 120 empleados que dependen de esa empresa. Familias, Rubén. Familias que confían en nosotros. Familias que ahora dependerán de mí. Y créeme, seré mucho más generoso que tú, con los que me sirvan. Otra risa. Ah, y Álvaro, un consejo de amigo. Ese traje ya está muy gastado. Da mala imagen. La llamada se cortó. Álvaro dejó el teléfono sobre la mesa con un golpe que hizo voltear a varias personas. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. 15 años. 15 años construyendo algo honesto, algo de lo que pudiera estar orgulloso. Y en un movimiento, un hombre al que consideraba hermano, lo había destruido todo. Paloma regresó con el café, pero se detuvo a medio camino. Algo estaba pasando. El hombre de la mesa del rincón estaba desmoronándose frente a sus ojos. Sus hombros comenzaron a sacudirse. Una lágrima, luego otra, cayeron sobre los documentos legales esparcidos frente a él. «Señor», comenzó ella, acercándose despacio. «Perdón». Álvaro intentó limpiarse el rostro con el dorso de la mano, pero las lágrimas seguían brotando. «Perdón, yo no suelo...». No pudo terminar. Un sollozo escapó de su garganta. Ese tipo de llanto que viene de un lugar tan profundo que duele físicamente. Los otros comensales comenzaron a observar con curiosidad incómoda. Algunos susurraban. Otros apartaban la mirada. Paloma colocó el café sobre la mesa y, en un movimiento que ni siquiera pensó,
Puso su mano sobre el hombro de Álvaro. A veces el mundo se cae encima, dijo ella en voz baja. Y está bien derrumbarse, pero solo por un momento. Álvaro la miró a través de las lágrimas. Había algo en sus ojos, una fortaleza tranquila que venía de haber sobrevivido tormentas propias. Lo perdí todo, susurró él. Todo lo que construí, todo por lo que trabajé. ¿Todo? Paloma señaló su pecho. ¿O solo las cosas? Antes de que Álvaro pudiera responder, la puerta del café se abrió con violencia. 3 hombres con portafolios entraron con la arrogancia de quien tiene el poder de su lado. El que iba al frente era alto, con el cabello perfectamente peinado y un traje que costaba más que 3 meses de salario de Paloma. Rubén. «¡Álvaro! ¡Qué coincidencia encontrarte aquí!», exclamó con voz alta, asegurándose de que todo el restaurante pudiera escuchar. Aunque, claro, supongo que este es el tipo de lugares que frecuentas ahora. Se acercó a la mesa con pasos medidos, sus acompañantes flanqueándolo como guardaespaldas. Paloma sintió el cambio inmediato en el ambiente. Tensión. Peligro. «Rubén, no aquí», dijo Álvaro, intentando mantener algo de dignidad. «¿Por qué no? Este es un lugar público, ¿no?». Rubén tomó una silla de una mesa cercana sin pedir permiso y se sentó frente a Álvaro. «De hecho, creo que todos deberían escuchar esto. Es una lección valiosa sobre qué pasa cuando confías en las personas equivocadas». Los otros comensales ahora observaban abiertamente. Una pareja mayor en la esquina. Un grupo de estudiantes con sus laptops. Florencio, el gerente, salió de la cocina al sentir la perturbación. «Verás», continuó Rubén, levantando la voz teatralmente. «Mi querido amigo Álvaro, aquí presente, pensó que podía construir un imperio basado en valores y ética. Mientras yo hacía el trabajo sucio, él se lavaba las manos y se sentía moralmente superior. Eso no es cierto». La voz de Álvaro sonó más firme. «Cada decisión que tomamos la tomamos juntos». «¡Juntos!», Rubén soltó una carcajada amarga. «Juntos. Tú firmabas papeles desde tu oficina con vista panorámica mientras yo cerraba tratos reales en lugares donde tu conciencia nunca te hubiera dejado entrar». Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro venenoso que igual alcanzó a los presentes. «Y ahora mira dónde estás. Pidiendo el café más barato en un lugar de mala muerte, usando un traje que parece sacado de un contenedor de caridad. ¿Esto es lo que te dio tu preciosa ética? ¿Esto?». Álvaro cerró los ojos. Cada palabra era un puñal, y lo peor era que parte de él, una parte oscura y desesperada, se preguntaba si Rubén tenía razón. «Creo que es momento de que se retire, señor». Paloma apareció al lado de la mesa, su voz cortante como un látigo. Rubén la miró como si acabara de notar la existencia de un insecto. «Disculpa», dijo con desdén. «No me hables, mesera. Los adultos están conversando». «Los adultos están molestando a otros clientes», replicó Paloma sin retroceder. «Y este caballero claramente no desea su compañía». Algo brilló en los ojos de Rubén. Diversión cruel. «Oh, qué tierno. El fracasado tiene una defensora». Se volvió hacia sus acompañantes. «¿Ven esto? Esto es lo que pasa cuando caes tan bajo que hasta el personal de servicio te tiene lástima». «No es lástima», dijo Paloma, y su voz tembló ligeramente, no de miedo sino de rabia contenida. «Es decencia, algo que usted claramente no conoce». El restaurante completo estaba en silencio. Florencio se acercaba rápidamente, pero Paloma levantó una mano deteniéndolo. Rubén se puso de pie lentamente, su altura imponente. Se acercó a Paloma hasta que invadió su espacio personal. «¿Sabes cuánto gano en una hora, mesera? Más de lo que tú ganas en un mes. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que puedo comprar este cafecito tuyo con una llamada telefónica y despedirte antes del postre». «Adelante», respondió Paloma sin pestañear. «Pero eso no cambiará el hecho de que usted es un hombre pequeño disfrazado de traje caro». El golpe no vino, pero sí algo peor. Rubén sonrió. Una sonrisa helada que prometía consecuencias. «Cuidado con los gestos heroicos, querida. A veces salen muy caros». Sacó una tarjeta de presentación y la dejó caer sobre la mesa. «Álvaro, cuando estés listo para suplicar, búscame. Tal vez, solo tal vez, te dé un trabajito archivando documentos. Ya sabes, algo acorde a tu nuevo estatus». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, seguido por sus 2 acompañantes. Justo antes de atravesar la puerta, se detuvo y gritó lo suficientemente alto para que todos escucharan.
Ah, y Álvaro, tu madre llamó ayer. Quería saber por qué no has podido pagar su tratamiento médico este mes. Le dije que estabas ocupado reevaluando tus prioridades. La puerta se cerró detrás de él. Álvaro se quedó paralizado. Su madre, el tratamiento. Había olvidado el pago en medio del caos. La presión arterial de Consuelo, las medicinas que necesitaba diariamente, las consultas especializadas que ya tenían años de retraso. No, susurró. No, no, no. Sacó su teléfono con manos temblorosas y marcó. 1, 2, 3 tonos. Buzón de voz. Mamá, soy yo. Perdón. Perdón por no contestar antes. Voy a solucionar lo del tratamiento, te lo prometo. Solo, dame un poco de tiempo. Te amo. Perdón. Colgó y sus manos cayeron sobre la mesa, derrotadas. Paloma seguía ahí, parada junto a él. Los otros comensales gradualmente regresaron a sus conversaciones. El show había terminado, pero ella no se movió. Tengo que irme, dijo Álvaro de repente, poniéndose de pie con movimientos mecánicos. Necesito conseguir dinero. Rebuscó en sus bolsillos y sacó un puñado de monedas que dejó sobre la mesa. Eran apenas suficientes para el café. Espere. Paloma tocó su brazo. Su café ni siquiera lo tocó. No importa. Gracias por defender algo que no vale la pena defender. Comenzó a caminar hacia la salida, recogiendo los documentos esparcidos con movimientos torpes. Una hoja se le cayó, luego otra. Paloma se agachó para ayudarlo a recogerlas y sus ojos capturaron un detalle en uno de los papeles. Torres Inversiones. Demanda por fraude corporativo. Firmante. Rubén Castellanos Mora. Pero había algo más. Un sello en la esquina inferior. Un sello que ella conocía muy bien porque lo había visto antes, en documentos muy diferentes. Su respiración se detuvo. «Señor», llamó, pero Álvaro ya estaba en la puerta. «Señor, espere». Él no escuchó, o no quiso escuchar. Salió del café como un fantasma, dejando atrás el único lugar donde alguien lo había tratado con dignidad ese día. Paloma se quedó sosteniendo el documento, sus ojos fijos en ese sello. Su mente trabajaba a toda velocidad, conectando puntos que no debían conectarse. Imposible. Tenía que ser una coincidencia, pero las coincidencias no existen en historias como esta. «¿Paloma?» Florencio se acercó. «¿Estás bien? Ese tipo fue muy agresivo contigo». «Florencio», dijo ella, su voz extrañamente tranquila. «¿Puedo tomarme el resto del día? Es urgente». El gerente la miró sorprendido. En 5 años trabajando ahí, Paloma nunca había pedido un día libre. Ni siquiera cuando su hija tuvo fiebre alta y tuvo que llevarla al hospital entre turnos. «Claro, pero...» «Gracias». Paloma se quitó el delantal con movimientos precisos, lo dobló cuidadosamente y lo dejó sobre el mostrador. Tomó su bolso de debajo de la barra, guardó el documento doblado en su interior y salió del café caminando tan rápido que casi corría. En su bolso, junto al documento que acababa de tomar, había una fotografía vieja, doblada por las esquinas. Una fotografía de hacía muchos años, donde una joven Paloma sostenía un diploma universitario rodeada de personas en togas académicas. Y en el fondo de esa foto, borroso pero inconfundible, estaba el mismo sello que acababa de ver en los papeles de Álvaro. El sello de la firma de abogados que había destruido su vida 10 años atrás. La firma que ahora estaba destruyendo la vida de Álvaro. Y al frente de esa firma, en ambos casos, estaba el mismo nombre: Rubén Castellanos Mora. Paloma caminó por las calles con el corazón latiendo como un tambor de guerra. 10 años. 10 años sirviendo café y guardando silencio sobre lo que le habían hecho. 10 años viendo cómo ese hombre ascendía mientras ella criaba sola a su hija con propinas y turnos dobles. Pero ahora algo había cambiado. Ahora había alguien más. Alguien que estaba siendo destruido por el mismo monstruo. Alguien que, a diferencia de ella hacía una década, todavía tenía tiempo de salvarse. Sacó su teléfono y marcó un número que no había llamado en años. Sonó varias veces antes de que contestaran. ¿Hola? La voz masculina sonaba desconfiada. «Soy yo. Paloma». Hizo una pausa. «Necesito que me consigas el expediente completo de Torres Inversiones. Todo lo que tengas. Y necesito que lo hagas sin preguntas.
Silencio al otro lado. «Paloma, hace años que no sé de ti. ¿Qué está pasando?» «Lo que debió pasar hace 10 años», respondió ella, y había acero en su voz. «Esta vez, él no se va a salir con la suya». Colgó y miró hacia el cielo. Las nubes se acumulaban amenazantes, prometiendo tormenta. En algún lugar de la ciudad, Álvaro Torres caminaba sin rumbo. Un hombre quebrado buscando migajas de esperanza. No sabía que la mujer que había servido su café acababa de convertirse en la única aliada que nunca supo que necesitaba. No sabía que ella guardaba secretos que podían destruir a Rubén Castellanos. Y no sabía que su historia, lejos de terminar, apenas estaba comenzando. Porque a veces, la salvación viene de donde menos esperas. A veces, la justicia tiene el rostro de una mesera que ya no tiene nada que perder. Y a veces, las guerras más importantes se ganan no con dinero o poder, sino con la verdad que alguien estuvo dispuesto a guardar durante años, esperando el momento exacto para liberarla. Ese momento acababa de llegar. La lluvia comenzó a caer justo cuando Álvaro llegó al edificio donde alguna vez tuvo su oficina. El agua golpeaba el pavimento con furia, como si el cielo mismo llorara por lo que estaba a punto de presenciar. Se detuvo frente a la entrada de vidrio, contemplando su reflejo distorsionado. El hombre que lo miraba de vuelta era un extraño. Ojos hundidos, barba de días, traje empapado que se pegaba a su cuerpo como una segunda piel de derrota. Apenas hacía un mes, había caminado por esas mismas puertas con la cabeza en alto, saludando al guardia de seguridad por su nombre, recibiendo reverencias de empleados que lo respetaban. Ahora, el guardia lo observaba con una mezcla de lástima y incomodidad. «Señor Torres». «Yo». El joven no sabía qué decir. «Recibí órdenes de que...» «Lo sé». Álvaro levantó una mano. «Solo vine a recoger mis cosas personales. Nada más». El guardia asintió, pero no le abrió la puerta. En cambio, habló por su radio, esperando autorización. Álvaro tuvo que esperar bajo la lluvia, visible para cualquiera que pasara, mientras decidían si el fundador de la empresa tenía permiso de entrar a su propio edificio. 3 minutos después, la puerta se abrió. «Tiene 15 minutos», dijo el guardia sin mirarlo a los ojos. Álvaro atravesó el vestíbulo de mármol que había diseñado personalmente. Cada detalle de ese lugar había sido elegido con cuidado. La fuente de agua en el centro, las plantas que creaban un ambiente de serenidad, los cuadros de artistas locales que había comprado para apoyar el talento emergente. Todo seguía ahí, pero ya no era suyo. El elevador subió lentamente hasta el piso 14. Las puertas se abrieron revelando la oficina de planta abierta, donde su equipo trabajaba, o trabajó, porque ahora, las miradas que recibió no fueron de solidaridad o apoyo, fueron de acusación. Miren quién se dignó a aparecer. La voz de Catalina, su gerente de recursos humanos, cortó el murmullo de conversaciones. El hombre que nos dejó sin trabajo. Álvaro se detuvo. 23 rostros lo observaban con expresiones que iban desde la furia hasta el dolor. Estos eran sus empleados, su gente, personas a las que conocía por nombre, cuyas familias conocía, cuyos sueños había escuchado en almuerzos de equipo. «Catalina, yo no... ¿No qué? ¿No sabías que tu socio nos iba a despedir a todos?» Se puso de pie, temblando de rabia. «Esta mañana recibimos cartas de terminación, todos, sin indemnización porque la empresa está en proceso de liquidación. Mis 2 hijos dependen de este salario, Álvaro. ¿Tienes idea de lo que eso significa?» «Yo voy a arreglar esto», dijo él. Pero las palabras sonaron huecas incluso para sí mismo. «¿Cómo?», intervino Marcos, el contador que había estado con él desde el inicio. «Las cuentas están congeladas. Rubén Castellanos asumió el control total esta mañana. Llegó aquí con sus abogados y nos dijo que esta empresa había sido un fraude desde el principio, que tú habías estado desviando fondos durante años. El golpe fue como recibir un puñetazo en el estómago. Eso es mentira. Eso es mentira». Catalina sacó un documento de su escritorio y lo arrojó hacia Álvaro. Las hojas volaron por el aire y cayeron a sus pies. «Ahí están las pruebas. Transferencias a cuentas fantasma, facturas falsas, todo con tu firma digital. ¿También eso es mentira?» Álvaro recogió los papeles con manos temblorosas.
Sus ojos recorrieron las páginas y sintió que la realidad se desintegraba a su alrededor. Eran transacciones que nunca había autorizado, documentos que nunca había visto. Pero ahí estaba su firma electrónica, perfectamente falsificada en cada uno. Rubén no solo lo había traicionado, lo había incriminado. Yo nunca haría algo así. Su voz se quebró. Tienen que creerme. Por favor. Ya no sabemos qué creer, dijo Marcos apartando la mirada. Solo sé que mi esposa está embarazada y acabamos de perder nuestro seguro médico. Una mujer más joven, Patricia de Contabilidad, comenzó a llorar en silencio en su escritorio. Tenía una fotografía de su madre junto a su computadora. Una madre que dependía de su salario para el tratamiento de diálisis. Álvaro sintió que se ahogaba. El aire del lugar, con su aire acondicionado que siempre mantenía la temperatura perfecta, se sentía denso e irrespirable. «Yo voy a recuperar la empresa», dijo con desesperación. «Les voy a devolver sus trabajos. Solo necesito tiempo para...» «No tenemos tiempo», interrumpió Catalina. «Algunos de nosotros tenemos días para pagar la renta. Otros tenemos deudas que no podemos cubrir. Y tú solo viniste a recoger tus cosas». La acusación dolió más que cualquier golpe físico, porque tenía razón. Había venido pensando en sí mismo, en sus pérdidas, mientras estas personas enfrentaban desastres financieros por su culpa, o por la culpa de Rubén. Pero para ellos, la distinción no importaba. Se dirigió hacia su antigua oficina con pasos que parecían atravesar agua. La puerta tenía su nombre en una placa dorada. Álvaro Torres, director general. Giró la manija, pero estaba cerrada con llave. «Órdenes del nuevo director», dijo el guardia de seguridad que había subido detrás de él. «No puede entrar ahí. Pero mis cosas las empacaron esta mañana. Están en cajas en el estacionamiento, por supuesto». Rubén había pensado en todo, hasta en la humillación de que recogiera sus pertenencias como un intruso en su propia empresa. Álvaro bajó al estacionamiento. Ahí, junto al contenedor de basura, había 3 cajas de cartón mojadas por la lluvia que entraba por un techo roto. Dentro, una foto de su madre, algunos diplomas, una planta que alguna vez adornó su escritorio y ahora estaba muerta, y el reloj que su padre le regaló cuando abrió la empresa. «Las cosas no definen tu valor», le había dicho su padre ese día. «Lo que haces con ellas sí». Álvaro tomó el reloj con manos que temblaban. Era lo único que le quedaba de un hombre que murió creyendo que su hijo haría algo importante en este mundo. ¿Qué pensaría ahora? ¿Qué diría al ver a su hijo destruido, acusado de fraude, abandonado por todos? El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de texto de un número desconocido. «Tu madre está en el Hospital San Rafael. Tuvo una crisis. Necesitas venir urgente». El mundo se detuvo. Álvaro dejó caer las cajas y corrió. Corrió bajo la lluvia que ahora caía con furia. Corrió ignorando el dolor en sus piernas. Corrió sintiendo que su corazón se rompía con cada paso. El hospital estaba a 12 cuadras. No tenía dinero para un taxi. La tarjeta de crédito había sido bloqueada. Así que corrió. Las calles se convirtieron en un borrón. Los transeúntes se apartaban de este hombre enloquecido que gritaba «perdón» cada vez que chocaba con alguien. Los pulmones le ardían. Los zapatos, ya gastados, comenzaron a abrirse por las suelas. Pero no se detuvo. Llegó al hospital con el pecho explotando de dolor. La recepcionista lo miró alarmada. «Consuelo Torres», jadeó. «Mi madre». Dijeron que tuvo una crisis. La mujer tecleó en su computadora, sus dedos moviéndose con una lentitud torturante. Habitación 412. Cuidados intensivos. Álvaro subió las escaleras de 2 en 2, incapaz de esperar el elevador. 4º piso. Sus piernas temblaban pero seguía subiendo. El pasillo del hospital olía a desinfectante y desesperación. Las luces fluorescentes parpadeaban con un zumbido constante que se clavaba en su cerebro. Habitación 412. Abrió la puerta y su mundo colapsó. Su madre estaba en la cama, conectada a máquinas que pitaban con un ritmo irregular. Su rostro, siempre tan lleno de vida y sonrisas, estaba pálido como el papel. Tenía 82 años, pero en ese momento parecía tener 100. Sus ojos estaban cerrados. Un tubo de oxígeno rodeaba su nariz. «Familia de la señora Torres». Una doctora entró detrás de él, su expresión profesional pero compasiva. «Soy su hijo. ¿Qué pasó?»
Su presión arterial subió peligrosamente esta mañana. Tuvo un episodio de arritmia cardíaca. La estabilizamos, pero hizo una pausa significativa. Necesita medicamentos que no estaban en su tratamiento regular y necesita quedarse en observación al menos 48 horas. Álvaro sabía lo que venía. ¿Cuánto? El tratamiento inmediato ya suma 8,000 pesos. La hospitalización será más. Y señor Torres, tengo entendido que hay pagos pendientes de consultas anteriores. Voy a conseguir el dinero, dijo automáticamente. ¿Cómo? La pregunta no fue cruel, solo práctica. Porque si no podemos asegurar el pago, tendremos que trasladarla al hospital público, y con su condición actual, no necesitó terminar la frase. Ambos sabían que el hospital público, sobresaturado y sin recursos suficientes, no podría darle la atención que necesitaba. No con su corazón ya comprometido, no con su edad. Voy a conseguir el dinero, repitió Álvaro, pero esta vez sonó como una súplica. Se acercó a la cama de su madre, tomó su mano, tan frágil que parecía hecha de papel de seda. Sus dedos, que alguna vez lo sostuvieron cuando aprendía a caminar, ahora temblaban bajo su toque. «Mamá», susurró, «perdóname por todo». Los ojos de Consuelo se abrieron lentamente. Tomó un momento antes de que lo reconociera. Cuando lo hizo, intentó sonreír, pero terminó siendo una mueca de dolor. «Mijo». Su voz era apenas un susurro. «No llores. Todo está bien», mintió él. «Todo va a estar bien». «Mentiroso», dijo ella con un atisbo de la fiereza que siempre la caracterizó. «Tu padre era mal mentiroso también». Una lágrima rodó por la mejilla de Álvaro. Luego otra y otra. «Arruiné todo, mamá. La empresa, el dinero, tu tratamiento, todo». Consuelo apretó su mano con una fuerza sorprendente. «Las cosas se pueden recuperar». Cada palabra le costaba un esfuerzo visible. «Lo que eres, eso no se pierde». «¿Y qué soy? Un fracaso. Un tonto que confió en la persona equivocada. Eres mi hijo». Sus ojos, a pesar del dolor, brillaban con amor incondicional. «Y eres un hombre bueno. Eso no tiene precio». La máquina al lado de la cama comenzó a pitar más rápido. Una enfermera entró corriendo. «Señor, necesito que salga. Ahora». «No, mamá». «Por favor, señor. Está alterándola». Lo sacaron de la habitación mientras su madre tosía, su cuerpo convulsionando. La puerta se cerró y Álvaro quedó afuera, impotente, escuchando el caos de órdenes médicas y máquinas alarmadas. Se dejó caer contra la pared y se deslizó hasta el suelo. Ahí, en el pasillo frío del hospital, rodeado de extraños que pasaban con sus propios dramas, Álvaro Torres se rompió completamente. No fue un llanto silencioso. Fue un sollozo gutural que venía desde lo más profundo de su alma. Fue el llanto de un hombre que acababa de darse cuenta de que podía perder lo único que realmente importaba. No su empresa, no su reputación, no su dinero, su madre, la única persona que lo amaba sin condiciones. Y él no podía salvarla. Una hora después, cuando lo dejaron volver a entrar, encontró a su madre dormida, sedada. Estable, dijeron. Por ahora. Se sentó en la silla junto a su cama y permaneció ahí, observando el lento subir y bajar de su pecho. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Su ropa estaba empapada. Tenía frío. Tenía hambre. No había comido en 2 días, pero nada de eso importaba. Sacó su teléfono. La batería estaba al 3%. Tenía 27 llamadas perdidas de números que no reconocía. Probablemente cobradores. Tenía mensajes de exempleados culpándolo. Tenía notificaciones de su banco informándole que su cuenta estaba en números rojos. Y tenía un mensaje de 1 hora atrás, de un número que sí reconoció. El del café del portal. «Señor Torres, soy Paloma, la mesera de esta mañana. Necesito hablar con usted. Es urgente. Por favor, llámeme cuando pueda. No se rinda todavía. Hay algo que debe saber sobre Rubén Castellanos». Álvaro leyó el mensaje 3 veces, sin comprender. ¿La mesera? ¿Qué podía saber ella sobre Rubén? ¿Por qué se molestaría en contactarlo? Estaba a punto de borrar el mensaje, asumiendo que era otra persona queriendo algo de él que no podía dar, cuando su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. Esta vez con una foto adjunta. Era un documento legal. Viejo, amarillento por el tiempo.
Un caso judicial de hace 10 años. Y ahí, en la lista de demandantes, estaba el nombre, Rubén Castellanos Mora. Pero lo que hizo que el corazón de Álvaro se detuviera fue el nombre de la demandada, Paloma Reyes Acevedo, abogada corporativa, acusada de negligencia profesional que resultó en la quiebra de su cliente. Debajo de la foto, otro mensaje. Rubén destruyó mi vida hace 10 años con acusaciones falsas. Perdí mi licencia, mi carrera, mi futuro. Igual que está haciendo con usted ahora. Sé cómo trabaja, sé dónde guarda las pruebas, y sé cómo detenerlo. Pero no puedo hacerlo sola. Llámeme. Álvaro miró a su madre dormida. Miró el teléfono. Miró sus manos vacías. Toda su vida había creído que el éxito significaba construir algo grande, crear empleos, hacer dinero, ser respetado. Pero en ese momento, en ese hospital que olía a muerte aplazada, entendió algo que cambió todo. El éxito no era sobre construir imperios. Era sobre tener el coraje de levantarse cuando todo se había derrumbado. Era sobre encontrar aliados en los lugares más inesperados. Era sobre descubrir que a veces, la persona que puede salvarte es alguien a quien nunca consideraste ver realmente. Una mesera. Una mujer invisible que servía cafés y limpiaba mesas. Una mujer que resultó ser una abogada destruida por el mismo monstruo que ahora lo cazaba a él. Con manos temblorosas, Álvaro marcó el número. El teléfono sonó una vez, 2 veces. «¿Señor Torres?» La voz de Paloma sonó sorprendida. No pensé que fuera a llamar. ¿Esa foto que me envió es real? Tan real como las acusaciones falsas contra usted. ¿Por qué me ayudaría? Ni siquiera me conoce. Hubo un silencio largo. Cuando Paloma habló nuevamente, su voz tenía un filo de acero que no había mostrado en el café. Porque hace 10 años, yo estaba donde usted está ahora. Destruida, sola, sin nadie que me creyera. Y nadie me ayudó. Nadie se atrevió a enfrentar a Rubén Castellanos. Hizo una pausa. Pero esta vez va a ser diferente. Esta vez, él va a pagar por todo lo que ha hecho. A mí, a usted, y a todos los demás que destruyó sin piedad. No tengo dinero para pagarle, admitió Álvaro. No tengo nada. No quiero su dinero. Quiero justicia. Y créame, señor Torres, la justicia vale más que todo el dinero del mundo. Álvaro miró a su madre. Miró la máquina que la mantenía viva. Miró el reloj de su padre que estaba en su muñeca, mojado por la lluvia pero todavía funcionando. ¿Qué necesita que haga? Primero, necesito que confíe en mí. Sé que eso es difícil después de lo que Rubén le hizo. Pero sin confianza, no podemos ganar. ¿Y después? ¿Después? Y Álvaro pudo escuchar la sonrisa feroz en su voz. Vamos a enseñarle a Rubén Castellanos que las personas que él pisoteó pueden levantarse. Y cuando se levantan juntas, son imparables. El teléfono se quedó sin batería y se apagó. Álvaro se quedó sentado en la oscuridad de la habitación del hospital, escuchando la respiración de su madre, sintiendo el peso de decisiones que cambiarían todo. Por primera vez en semanas, no se sentía completamente solo. Por primera vez en semanas, sentía algo parecido a la esperanza. Y esa esperanza tenía el nombre de una mujer que servía cafés, que guardaba secretos, y que acababa de convertirse en su única oportunidad de recuperar no solo su empresa, sino su dignidad. La guerra contra Rubén Castellanos acababa de comenzar. Y esta vez, él no pelearía solo. Paloma no había dormido en toda la noche. Sentada en la pequeña mesa de su apartamento, rodeada de documentos viejos que había guardado durante una década, sentía que el pasado y el presente chocaban con la fuerza de un tren sin frenos. La lámpara del techo parpadeaba con ese zumbido molesto que llevaba meses prometiéndose arreglar. Pero esta noche, ese sonido era lo único que la mantenía anclada a la realidad. Frente a ella, su hija Abril dormía en el sofá convertible que servía como su cama. Tenía 12 años, y el sueño profundo de quien todavía cree que el mundo es un lugar justo. Paloma la observó por un momento, preguntándose cuánto tiempo más podría proteger esa inocencia. 10 años. 10 años desde que Rubén Castellanos Mora destruyó su vida con la misma facilidad con la que alguien aplasta a un insecto. Y durante todo ese tiempo, había guardado silencio. Había aceptado la humillación. Había servido cafés con una sonrisa mientras por dentro se moría de rabia. Hasta hoy. El teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Álvaro Torres.
¿Dónde nos encontramos? Mi madre está estable. Tengo hasta mañana antes de que el hospital tome decisiones. Dígame qué necesita de mí. Paloma respiró hondo. Había conseguido su número de una manera que ahora parecía casi absurda en su simplicidad. Cuando Álvaro dejó el café corriendo, olvidó uno de los documentos sobre la mesa. Un documento con su información de contacto impresa en el encabezado. A veces, las respuestas más importantes vienen de los descuidos más pequeños. Tecleó su respuesta. Mañana, 6 a.m., Biblioteca Pública Central, sección de archivos del segundo piso. Venga solo. ¿Por qué tan temprano? Porque a las 6 de la mañana, las bibliotecas están vacías excepto por los indigentes que buscan refugio del frío y los estudiantes desesperados que dejaron todo para el último momento. Nadie presta atención. Nadie recuerda rostros. Y lo que Paloma estaba a punto de hacer requería absoluta discreción. Se levantó y caminó hacia un pequeño closet que había permanecido cerrado con llave durante años. Adentro, guardado en una caja de zapatos deteriorada, estaba todo lo que había salvado de su vida anterior. Su título universitario, ahora solo un papel sin valor legal. Fotografías de cuando trabajaba en uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad. Cartas de clientes agradecidos por su trabajo. Y lo más importante, una memoria USB que contenía información que podría destruir a Rubén Castellanos. O podría destruirla a ella si alguien descubría que la tenía. La había robado. No había otra palabra para describirlo. El último día antes de que la echaran del bufete, mientras recogía sus cosas bajo la mirada despectiva de excompañeros que habían sido sus amigos, había copiado archivos que sabía que no debía tocar. Archivos sobre casos turbios. Documentos que mostraban cómo Rubén manipulaba evidencia, sobornaba testigos, fabricaba acusaciones. Durante 10 años, esa memoria USB había sido su seguro de vida. Y su maldición. Porque cada día que la guardaba era un día donde podía terminar en prisión si la encontraban. Pero cada día que consideraba destruirla era un día donde dejaba que Rubén ganara definitivamente. «¿Mami?» La voz de Abril la sobresaltó. Se dio vuelta. Su hija estaba despierta, observándola con esos ojos que veían demasiado para su edad. «¿Qué haces despierta, mi amor? Es muy tarde. Te escuché moverte. ¿Estás bien?» Paloma cerró el closet rápidamente y caminó hacia su hija, sentándose en el borde del sofá-cama. «Estoy bien. Solo estoy pensando. En tu trabajo de antes». No fue una pregunta. Abril conocía fragmentos de la historia. Sabía que su madre había sido abogada. Sabía que algo malo había pasado. Pero Paloma nunca le había contado los detalles completos. «Sí. ¿El hombre del café tiene algo que ver?» Paloma se quedó helada. ¿Cómo sabía sobre Álvaro? Entonces recordó. Florencio había llamado a su celular justo cuando llegaba a casa, preguntando si estaba bien después del incidente con ese tipo agresivo. Abril debió escuchar la conversación. «Tal vez. Vas a ayudarlo, ¿verdad?» Abril se sentó completamente despierta ahora. «Como nadie te ayudó a ti». Las palabras golpearon a Paloma como un puñetazo. Esta niña, que había crecido viendo a su madre trabajar turnos dobles, que había ido a la escuela con uniformes comprados en tiendas de segunda mano, que había aprendido a ser invisible para no causar problemas, había entendido todo sin que nadie se lo explicara. «Sí», admitió Paloma. «Voy a ayudarlo». «¿Es peligroso?» La pregunta colgó en el aire entre ellas. Paloma podría mentir. Podría decir que todo estaría bien, que no había riesgo, que mamá siempre sabía lo que hacía. Pero Abril merecía la verdad. «Sí, mi amor. Es peligroso. ¿Podríamos perder el apartamento? Tal vez. ¿Podrías ir a la cárcel? Es posible». Abril procesó esto en silencio. Luego, para sorpresa de Paloma, sonrió. Una sonrisa pequeña pero feroz. «Hazlo de todas formas». «¿Qué?» «Hazlo. Ayúdalo. Porque si no lo haces, ese hombre malo va a seguir lastimando a otras personas. Y tú siempre me dices que lo correcto no siempre es lo fácil». Paloma sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Abrazó a su hija con fuerza. Este ser humano increíble que había aprendido a ser valiente en un mundo que no le dio ninguna razón para serlo. «Te amo tanto», susurró. «Yo también te amo, mami. Ahora vete a dormir. Tienes que levantarte temprano para salvar al señor del café». A la mañana siguiente, a las 5:45, Paloma llegó a la Biblioteca Pública Central.
El edificio era una estructura antigua de piedra que había sobrevivido terremotos, crisis económicas y la inevitable marcha del tiempo. Subió las escaleras hasta el segundo piso, donde los archivos históricos dormían en filas interminables de estantes polvorientos. Álvaro ya estaba ahí, sentado en una mesa alejada de las ventanas, con la misma ropa del día anterior, ahora más arrugada si eso era posible. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban ligeramente mientras sostenía un vaso de café barato de máquina expendedora. «Señor Torres», dijo ella, acercándose silenciosamente. Él levantó la vista. Sus ojos mostraban la mirada de alguien que había pasado la noche en vela, luchando con demonios internos. «Solo Álvaro. Ya no soy señor de nada». Paloma se sentó frente a él, colocando una carpeta gruesa sobre la mesa. Durante un momento, ninguno habló. El silencio entre ellos estaba cargado con el peso de dos vidas destruidas por el mismo hombre. «¿Cómo está su madre?», preguntó finalmente Paloma. «Estable, por ahora. Pero necesito conseguir dinero antes de mañana o...». No pudo terminar la frase. «Va a conseguirlo», dijo Paloma con una firmeza que sorprendió a ambos. «Pero primero, necesito contarle mi historia. Toda. Porque si vamos a hacer esto, si vamos a enfrentar a Rubén Castellanos, necesita entender exactamente con quién estamos tratando». Y así, mientras el sol comenzaba a filtrarse por las ventanas altas de la biblioteca, Paloma contó una historia que había guardado en silencio durante 10 años. Habló de cómo había sido una abogada brillante, recién graduada con honores, contratada por uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad. Habló de Rubén, quien entonces era un abogado senior que se presentó como su mentor. Habló de cómo él le enseñó los trucos del oficio, cómo navegar las complejidades del derecho corporativo, cómo ganar casos que parecían imposibles. «Era carismático», dijo Paloma, su voz teñida con amargura. «Todos lo amaban. Los clientes confiaban en él. Los socios lo respetaban. Y yo lo admiraba. Pensé que estaba aprendiendo de los mejores». «¿Qué pasó?», preguntó Álvaro, aunque parte de él ya sabía la respuesta. «Me asignaron un caso grande, un cliente importante que estaba siendo demandado por fraude corporativo. Rubén me dijo que me ayudaría, que trabajaríamos juntos, pero lo que no sabía era que él estaba trabajando con la parte contraria». Álvaro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Él lo organizó todo?» «Desde el principio. Fabricó evidencia, alteró documentos, y cuando el caso colapsó, ¿adivine a quién culparon? A la abogada novata que cometió negligencia profesional. A mí». Paloma abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos. Páginas y páginas de evidencia que había recopilado secretamente, sabiendo que algún día podría necesitarla. «Perdí mi licencia, mi reputación, mi futuro, y lo peor de todo, su voz se quebró por primera vez. Estaba embarazada de Abril. Su padre me dejó cuando todo estalló. Dijo que no podía estar con alguien que había arruinado su propia vida. Así que quedé sola, sin trabajo, sin dinero, sin nadie. ¿Por qué no denunció a Rubén? ¿Con qué pruebas? Él había cubierto sus huellas perfectamente. Y yo era una abogada desacreditada contra uno de los socios más poderosos del bufete. ¿Quién me creería?». Álvaro miró los documentos esparcidos sobre la mesa. Reconoció algunos de los patrones. Las mismas tácticas que Rubén estaba usando contra él ahora. «Pero usted guardó evidencia». «Robé evidencia», corrigió Paloma. «El último día antes de irme copié archivos que no debía tocar. Si alguien descubre que los tengo, podría ir a prisión por robo de propiedad corporativa y violación de confidencialidad cliente-abogado. Entonces, ¿por qué arriesgarse? ¿Por qué ayudarme?». Paloma lo miró directamente a los ojos. Y en ese momento, Álvaro vio algo que reconoció porque él mismo lo sentía. Una determinación nacida del dolor más profundo. Porque vi lo que le hizo en el café. Vi la misma crueldad que usó conmigo. Y pensé, no otra vez. No voy a quedarme sentada sirviendo cafés mientras él destruye a otra persona buena. ¿Cómo sabe que soy una persona buena? Apenas me conoce. Conozco a Rubén. Y sé que él solo destruye a personas que representan una amenaza a su poder. No por lo que tienen, sino por lo que son. Usted construyó algo honesto. Eso lo hace peligroso para hombres como él. Álvaro sintió algo moverse en su pecho.
Una chispa de algo que había creído muerto. Esperanza. ¿Qué hay en esos archivos? Evidencia de 15 casos donde Rubén manipuló pruebas. Nombres de testigos que él sobornó. Cuentas bancarias donde esconde dinero que robó de clientes. Y lo más importante, sacó una hoja específica. Los documentos originales de la demanda contra su empresa. Los reales. Antes de que él los alterara. Álvaro tomó la hoja con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron el texto. Y ahí estaba. La demanda original era por una cantidad mucho menor, por un caso completamente diferente. Rubén había transformado una disputa menor en una acusación de fraude masivo, falsificando las cifras y los cargos. Esto podría devolverme mi empresa. Podría, pero primero necesitamos más. Necesitamos a alguien que estuviera ahí cuando Rubén cometió estos crímenes. Alguien que pueda testificar. ¿Quién? Paloma sacó otra hoja. Una fotografía vieja de una mujer de mediana edad con expresión seria. Su nombre es Graciela Mendoza. Era la asistente personal de Rubén, la única persona que vio todo lo que él hacía. Hace 5 años, renunció abruptamente. Nadie sabe por qué. ¿Cree que ella hablaría? Creo que ella tiene miedo. Pero también creo que si le damos protección, si le mostramos que no está sola, tal vez tengamos una oportunidad. Álvaro estudió la fotografía. Esta mujer desconocida podría ser la clave de todo, o podría ser otra puerta cerrada en un laberinto de traiciones. ¿Dónde está ahora? Trabajo en una escuela primaria como secretaria. La localicé anoche. Rubén no fue el único que me enseñó a investigar, dijo Paloma con una sonrisa amarga. Aprendí mucho en esos años, incluido cómo encontrar a personas que no quieren ser encontradas. Álvaro se recostó en su silla, procesando todo. Esto era real. Tenía una oportunidad real de limpiar su nombre, recuperar su empresa, salvar a su madre. Pero el precio, si hacemos esto, si exponemos a Rubén, él va a venir por nosotros con todo lo que tiene. Lo sé. Usted podría ir a prisión por robar esos archivos. Lo sé. Yo podría perder todo lo que me queda. Ya perdió todo, dijo Paloma simplemente. ¿Qué más puede quitarle? Pero lo que puede recuperar, eso es lo que importa. Álvaro miró por la ventana de la biblioteca. Afuera, la ciudad despertaba. Personas iban a sus trabajos, vivían sus vidas, perseguían sus sueños. Hace un mes, él era una de ellas. Ahora era un hombre al borde del abismo, sostenido solo por la mano extendida de una extraña que no le debía nada. ¿Por qué realmente está haciendo esto?, preguntó suavemente. La verdadera razón. Paloma guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Porque mi hija me preguntó anoche si iba a ayudarlo. Y cuando le dije que sí, ella sonrió. Una sonrisa que no había visto en años. Como si por primera vez viera a su madre no como una víctima, sino como una luchadora. Las lágrimas finalmente cayeron. Quiero que crezca sabiendo que su mamá no se rindió. Que cuando tuvo la oportunidad de hacer algo correcto, aunque fuera peligroso, lo hizo. Álvaro extendió su mano sobre la mesa. Entonces, hagámoslo. Encontremos a Graciela Mendoza, consigamos su testimonio, y derribemos a ese monstruo. Paloma tomó su mano. Era un apretón firme. El tipo de apretón entre soldados que van a la guerra juntos. Una cosa más, dijo ella. Cuando esto termine, cuando Rubén caiga, voy a recuperar mi licencia de abogada. Y la primera persona a quien voy a representar gratuitamente va a ser cada ex empleado suyo que perdió su trabajo por culpa de esto. ¿Por qué? Porque en el café vi sus rostros. Vi su dolor. Y recordé cómo se siente cuando el mundo te abandona. Nadie más va a sentirse así. No si puedo evitarlo. En ese momento, mientras el sol iluminaba completamente la biblioteca, 2 extraños que no tenían nada en común, excepto un enemigo compartido, formaron una alianza que cambiaría no solo sus vidas, sino las vidas de todos los que Rubén Castellanos había pisoteado en su camino hacia el poder. La guerra no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, la balanza empezaba a inclinarse hacia la justicia. Y Rubén Castellanos, en su oficina de lujo sin tener idea de lo que se venía, estaba a punto de descubrir que los fantasmas del pasado tienen una manera de regresar cuando menos lo esperas. Y cuando regresan, traen la tormenta con ellos.
La escuela primaria Esperanza estaba ubicada en uno de los barrios más humildes de la ciudad. El edificio pintado de amarillo desteñido contrastaba con el gris del cielo nublado que amenazaba lluvia. Niños corrían por el patio durante el recreo, sus gritos de alegría creando una sinfonía caótica que contrastaba brutalmente con la tensión que Álvaro y Paloma sentían. Habían pasado 2 días desde su encuentro en la biblioteca. 2 días de planificación cuidadosa, de verificar cada detalle, de prepararse para este momento. 2 días donde Álvaro había tenido que mentirle al hospital sobre cuándo conseguiría el dinero para el tratamiento de su madre. 2 días donde cada segundo sentía como una eternidad. ¿Está segura de que ella está aquí?, preguntó Álvaro, observando a través de la reja metálica que rodeaba la escuela. Trabaja de lunes a viernes, turno completo. Llega a las 7, sale a las 3. Paloma consultó su reloj. Son las 2:30. Si queremos hablar con ella antes de que termine su jornada, necesitamos entrar ahora. Y si no quiere hablar con nosotros, entonces habremos perdido nuestra mejor oportunidad, admitió Paloma. Pero algo me dice que lleva 5 años esperando que alguien le dé una razón para hablar. Entraron por la puerta principal. La secretaria en recepción, una mujer joven con lentes de marco grueso, los miró con curiosidad. ¿Puedo ayudarlos? Buscamos a la señora Graciela Mendoza, dijo Paloma con una sonrisa amable. Somos antiguos conocidos. Supimos que trabaja aquí y queríamos saludarla. La joven frunció el ceño. La señora Mendoza está en la oficina administrativa, pero está muy ocupada con las inscripciones de fin de mes. Tal vez podrían volver otro día. Es importante, interrumpió Álvaro, y algo en su voz, una desesperación apenas contenida, hizo que la secretaria se detuviera. Déjenme avisarle. Tomó el teléfono interno. Álvaro y Paloma intercambiaron miradas tensas mientras escuchaban la conversación de un solo lado. Señora Mendoza, hay unas personas aquí que preguntan por usted. Dicen que son antiguos conocidos. Una pausa. No dieron nombres, pero... Dígale que venimos de parte de Rubén Castellanos, dijo Paloma de repente. Álvaro la miró sorprendido, pero Paloma mantuvo su expresión neutra. Era un riesgo calculado. Si Graciela colgaba, sabrían que el nombre todavía la aterraba. Si aceptaba verlos, significaba que estaba lista para enfrentarlo. La secretaria repitió el mensaje. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Tan largo que Álvaro pensó que la mujer había colgado. Pero entonces la secretaria asintió. Dice que suban. 3er piso. Última puerta a la derecha. Subieron las escaleras en silencio. El edificio olía a tiza, desinfectante y esa mezcla particular de comida de cafetería que todas las escuelas del mundo comparten. En las paredes había dibujos de niños, coloridos y caóticos, mostrando familias felices, soles sonrientes, casas con chimeneas que echaban humo en forma de espiral. Álvaro pensó en Consuelo, en cómo ella había colgado sus dibujos de niño con tanto orgullo, incluso cuando eran terribles, en cómo siempre encontraba algo hermoso en sus garabatos infantiles. ¿Qué diría ahora, viéndolo entrar a una escuela a buscar desesperadamente evidencia para limpiar su nombre? Llegaron a la última puerta. Paloma tocó 3 veces. Adelante. La voz era firme pero cansada. Entraron a una oficina pequeña atestada de archivadores metálicos, cajas de documentos y una ventana que daba al patio donde los niños seguían jugando. Detrás de un escritorio lleno de papeles, estaba Graciela Mendoza. Tenía 50 y tantos años, cabello completamente gris, recogido en un moño estricto. Sus ojos eran oscuros y penetrantes, del tipo que no se perdían ningún detalle. Usaba lentes de lectura que colgaban de una cadena en su cuello. Había algo en su postura, en la manera como sostenía un bolígrafo con dedos tensos, que gritaba que esta mujer estaba lista para huir en cualquier momento. «Tienen 5 minutos», dijo sin preámbulos. «Después tengo que regresar al trabajo. Señora Mendoza, mi nombre es Paloma Reyes, y él es Álvaro Torres, Rubén Castellanos». «Sé quién es Rubén», interrumpió Graciela, y su voz tembló ligeramente. «Y si vienen de su parte, pueden irse ahora mismo». «No venimos de su parte», dijo Álvaro rápidamente. «Venimos porque él nos destruyó, a ambos. Y creemos que usted sabe cómo detenerlo». Graciela los estudió con ojos entrecerrados. Luego, lentamente,
Cerró la puerta de la oficina y bajó las persianas de la ventana. «Siéntense». Se sentaron en 2 sillas plegables que probablemente habían visto mejores días. Graciela permaneció de pie, sus brazos cruzados sobre el pecho en una postura defensiva. «¿Qué quieren exactamente?» «Su testimonio», dijo Paloma. «Necesitamos que declare sobre lo que vio mientras trabajaba para Rubén, los documentos que falsificó, los testigos que sobornó, los casos que manipuló». Graciela soltó una risa amarga que no contenía ni un ápice de humor. «¿Mi testimonio? ¿Contra el hombre más poderoso del sector legal de esta ciudad? ¿Están locos?» «Probablemente», admitió Álvaro. «Pero también estamos desesperados. Y creemos que usted también lo estuvo alguna vez. Lo suficientemente desesperada como para renunciar a un trabajo que pagaba bien y huir». El rostro de Graciela palideció. «No saben nada sobre mí. Sé que trabajó 10 años para Rubén Castellanos», dijo Paloma suavemente. «Sé que era su mano derecha, que sabía todo sobre cada caso que manejaba. Y sé que hace 5 años renunció abruptamente 2 semanas después de que un caso importante colapsara de manera misteriosa. El caso Domínguez», agregó Álvaro recordando los archivos que Paloma había compartido. «Un empresario acusado de evasión fiscal. Rubén lo representaba. Iban a ganar. Y entonces de repente, nueva evidencia apareció. Evidencia que hundió a su cliente. Evidencia que su cliente juró que era falsa». Graciela se dejó caer en su silla como si las piernas no pudieran sostenerla más. «¿Cómo saben sobre eso?» «Porque Rubén hace lo mismo una y otra vez», dijo Paloma. «Es su patrón. Cuando un cliente no puede pagar lo que él quiere, cuando alguien se vuelve inconveniente, él los traiciona. Fabrica evidencia, destruye vidas, y siempre se sale con la suya». «Hasta ahora», agregó Álvaro. Graciela los miró por un largo momento. Cuando habló, su voz estaba cargada con años de culpa contenida. «Héctor Domínguez no era solo mi cliente de Rubén, era mi cuñado, el esposo de mi hermana». Las lágrimas comenzaron a caer. «Cuando lo acusaron de evasión fiscal, Rubén me aseguró que lo sacaría libre. Me juró que tenía todo bajo control. Y yo le creí». Se quitó los lentes y se limpió los ojos con manos temblorosas. Pero entonces Héctor se negó a pagarle un soborno a un juez. Dijo que prefería perder el caso que comprometer sus principios. Y Rubén se enfureció. Dijo que Héctor era un tonto idealista que merecía perder. «¿Qué hizo?», preguntó Paloma, aunque ya sabía la respuesta. «Falsificó documentos que incriminaban más a Héctor. Creó un rastro de papel que mostraba transferencias a cuentas offshore que nunca existieron, y me obligó a entregarlos como evidencia descubierta durante nuestra investigación. Pero usted sabía que eran falsos». «Claro que lo sabía», explotó Graciela, su voz alzándose. «Pero si me negaba, Rubén amenazó con implicarme en el fraude. Dijo que todo apuntaría a mí, que yo había sido quien falsificó los documentos sin su conocimiento. Así que lo hizo. Así que lo hice», susurró, la vergüenza evidente en cada sílaba. «Y Héctor fue sentenciado a 8 años de prisión. Perdió su negocio, su reputación, todo. ¿Dónde está ahora? Murió hace 3 años. En prisión. Un ataque al corazón. Las lágrimas corrían libremente ahora. Mi hermana no me ha hablado desde entonces. Mis sobrinos crecieron sin padre porque yo fui cobarde, porque elegí protegerme en lugar de hacer lo correcto. La oficina quedó en silencio excepto por el sonido de los niños jugando afuera. Un recordatorio cruel de la inocencia que todos pierden eventualmente». Álvaro se inclinó hacia adelante. «Señora Mendoza, sé que nada de lo que digamos puede cambiar el pasado. Sé que su cuñado no va a regresar. Pero hay otras personas ahora mismo que están pasando por lo mismo. Mi empresa, mis empleados, mi madre que está en el hospital porque no puedo pagar su tratamiento. Y habrá más después de mí si Rubén sigue libre». «No puedo», dijo Graciela, sacudiendo la cabeza. «No puedo testificar. Si lo hago, él me destruirá. Encontrará una manera de implicarme en todo. Terminaré en prisión». «No, si tenemos suficiente evidencia para hundirlo primero», dijo Paloma. «Tengo archivos, documentos que robé antes de que me echara, casos donde falsificó pruebas, pero necesitamos a alguien que estuviera ahí, alguien que pueda decir, yo vi esto suceder. Yo estuve presente cuando Rubén Castellanos cometió estos crímenes. ¿Por qué debería confiar en ustedes?
Ni siquiera los conozco. Porque somos las únicas personas que le están pidiendo que haga lo correcto sin prometerte que será fácil, respondió Álvaro. No voy a mentirle, será peligroso. Rubén peleará con todo lo que tiene. Pero al final, señora Mendoza, ¿puede realmente vivir con este peso el resto de su vida? Graciela miró hacia la ventana. Afuera, una niña de aproximadamente 8 años reía mientras columpiaba, sus piernas pateando el aire, completamente ajena a las complicaciones del mundo adulto. Mi hermana solía traer a sus hijos aquí cuando eran pequeños, dijo suavemente. Héctor los empujaba en los columpios. Era un buen padre, un hombre honesto que trató de hacer las cosas correctamente. Se volvió hacia Álvaro y Paloma, y había algo nuevo en sus ojos, algo parecido a la determinación. Tengo una condición. Dígala. Si hago esto, si testifico, quiero que el nombre de Héctor sea limpiado. Quiero que quede registrado en algún lado que él era inocente. Que todo fue una farsa. No por mí, por mis sobrinos, para que sepan que su padre no era un criminal. Tendrá que estar en el expediente judicial, dijo Paloma. Cuando exponemos a Rubén, todos los casos que manipuló serán revisados, el de su cuñado incluido. ¿Lo prometen? Lo prometo, dijo Álvaro. Su cuñado recuperará su honor, y Rubén Castellanos pagará por cada vida que destruyó. Graciela asintió lentamente. Luego caminó hacia uno de los archivadores metálicos y sacó una llave pequeña de su bolsillo. Abrió el cajón inferior y de adentro sacó una caja de zapatos. Después de renunciar, tomé algunos archivos. Copias de casos que sabía que eran fraudulentos. Pensé que algún día podría necesitarlos para protegerme. Abrió la caja revelando docenas de carpetas. Pero nunca tuve el valor de hacer nada con ellos. Hasta ahora. Paloma y Álvaro se miraron, incapaces de creer lo que estaban viendo. ¿Cuántos casos hay ahí?, preguntó Paloma. 22. 22 casos donde fui testigo directo de cómo Rubén manipuló evidencia, sobornó testigos o fabricó acusaciones. Esto es más de lo que esperábamos, dijo Álvaro. Hay uno más. Graciela sacó una carpeta específica del fondo de la caja. Este es el caso que Rubén está construyendo contra usted, señor Torres. Lo sé porque antes de renunciar, establecí un contacto dentro del bufete. Alguien que me mantiene informada sobre qué está haciendo Rubén. Álvaro tomó la carpeta con manos temblorosas. Dentro había documentos detallando exactamente cómo Rubén planeaba destruirlo. Las cuentas falsas, las transacciones fabricadas, los testimonios que planeaba comprar. Pero también había algo más, algo que hizo que su sangre se helara. Esto no puede ser real, susurró. ¿Qué es?, preguntó Paloma, mirando por encima de su hombro. Era un documento fechado 6 meses atrás. Un contrato firmado entre Rubén Castellanos y un inversionista extranjero para la compra de Torres Inversiones. 6 meses antes de que la demanda comenzara. 6 meses antes de que Álvaro supiera que algo estaba mal. Planeó todo desde hace medio año, dijo Álvaro, su voz apenas audible. La demanda, la destrucción de mi reputación. Todo fue para forzarme a la quiebra y comprar mi empresa por centavos. Y funcionó, agregó Graciela. Según mis fuentes, el trato se cerrará la próxima semana. Una vez que el juez declare su empresa en bancarrota total, Rubén la comprará y la revenderá al inversionista por 10 veces el precio. Álvaro sintió que la habitación giraba. 6 meses. Medio año donde Rubén estuvo planeando meticulosamente cada paso de su destrucción mientras él, ingenuo e ignorante, seguía considerándolo su amigo. ¿Álvaro? La voz de Paloma sonaba lejana. ¿Estás bien? No, admitió él. No estoy bien, pero voy a estarlo. Se puso de pie con una determinación que no había sentido en semanas. Señora Mendoza, ¿estaría dispuesta a venir con nosotros ahora mismo a una notaría para certificar su testimonio? ¿Ahora? Ahora. Porque cada minuto que esperamos es un minuto donde Rubén puede enterarse de que estamos armando un caso contra él. Y si eso pasa, podría destruir evidencia o peor, silenciar testigos. Graciela miró la caja de archivos. Luego miró a estos 2 extraños que habían entrado a su vida y le habían dado la oportunidad de redimirse. Finalmente asintió. Mi turno termina en 20 minutos de todas formas. Déjenme arreglar unas cosas aquí y los alcanzo afuera. Mientras Álvaro y Paloma esperaban en el patio de la escuela,
Rodeados del ruido de niños que vivían en un mundo sin traiciones ni venganzas, algo cambió entre ellos. Ya no eran solo dos víctimas buscando justicia. Eran un equipo, un ejército de 2,5 contando a Graciela, listos para enfrentar a un monstruo. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo Álvaro de repente. Rubén podría haber ganado todo el dinero del mundo honestamente. Es brillante. Podría haber sido un gran abogado sin recurrir a esto. Hombres como Rubén no quieren solo ganar, respondió Paloma. Quieren que otros pierdan. El poder no viene de lo que construyes, sino de lo que destruyes. Entonces vamos a enseñarle lo que se siente. Graciela salió 15 minutos después con la caja de archivos y un bolso personal. Había algo diferente en su postura. Los hombros más derechos, la cabeza más alta, como si un peso de 5 años acabara de levantarse. ¿Lista?, preguntó Paloma. Lista. Caminaron hacia la salida de la escuela juntos. Ninguno notó la camioneta oscura estacionada al otro lado de la calle. Ninguno vio al hombre dentro tomando fotografías con un teleobjetivo. Ninguno escuchó cuando hizo una llamada telefónica breve. Señor Castellanos, tenemos un problema. Graciela Mendoza acaba de salir de la escuela con 2 personas. Y lleva una caja de archivos. En su oficina de lujo con vista a toda la ciudad, Rubén Castellanos sonrió. Una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Una sonrisa que prometía tormenta. Interesante, dijo. Muy interesante. Manténme informado de cada movimiento. Colgó y presionó otro botón en su teléfono. Necesito que prepares algo para mí. 3 acusaciones. Una por robo de documentos corporativos. Otra por difamación. Y la última... Hizo una pausa. La última por obstrucción a la justicia. Las quiero listas para presentar mañana. ¿Contra quién, señor? Contra Paloma Reyes, Álvaro Torres y Graciela Mendoza. Es hora de recordarles a estas personas qué pasa cuando juegan en mi liga. El tablero de ajedrez acababa de volverse mucho más complicado. Y Rubén Castellanos siempre jugaba para ganar, sin importar cuántas piezas tuviera que sacrificar. La notaría estaba a punto de cerrar cuando Álvaro, Paloma y Graciela irrumpieron por la puerta. El notario, un hombre de mediana edad con bigote y mirada cansada, los observó con evidente molestia. Cerramos en 10 minutos. Esto no puede esperar, dijo Paloma, colocando la caja de archivos sobre el mostrador con un golpe que resonó en el lugar vacío. Necesitamos certificar testimonios. Ahora. Algo en su voz, en la urgencia desesperada de los 3, hizo que el notario se detuviera. Había trabajado suficientes años en ese oficio para reconocer cuando las personas no estaban siendo dramáticas, sino genuinamente aterrorizadas. ¿De qué se trata esto? De justicia, respondió Álvaro simplemente. 3 horas después, salieron con documentos certificados, testimonios notariados y copias de evidencia que ahora tenían peso legal. Graciela había declarado cada caso, cada fecha, cada falsificación que presenció. Su voz había temblado al principio, pero con cada palabra se había vuelto más firme, como si años de silencio finalmente encontraran escape. Afuera, la noche había caído completamente. Las calles estaban iluminadas por faroles que creaban charcos de luz amarillenta entre sombras profundas. ¿Y ahora qué?, preguntó Graciela, abrazando su bolso contra el pecho. Tenemos la evidencia. Pero, ¿cómo la presentamos sin que Rubén la bloquee? Necesitamos un juez que no esté en su nómina, dijo Paloma. Y necesitamos presentar todo de una vez, antes de que pueda reaccionar. Conozco a alguien, dijo Álvaro de repente. Un juez que fue compañero de mi padre. Se retiró hace años, pero tiene contactos. Podría guiarnos sobre cómo proceder. ¿Confías en él? Mi padre confiaba en él. Y mi padre tenía buen instinto para las personas. Hizo una pausa. Mejor que yo, aparentemente. Se separaron con un plan. Álvaro contactaría al juez retirado. Paloma organizaría la evidencia en un caso legal sólido. Graciela se quedaría en casa de una amiga, donde Rubén no pudiera encontrarla fácilmente. Tengan cuidado, dijo Graciela antes de irse. Rubén no juega limpio cuando se siente acorralado. Nosotros tampoco, respondió Paloma. Álvaro llegó al hospital pasadas las 11 de la noche. La batería de su teléfono estaba casi muerta. Su cuerpo gritaba por comida y descanso, pero nada de eso importaba. Solo necesitaba ver que su madre seguía respirando. La encontró despierta. Consuelo estaba sentada en la cama, apoyada en almohadas, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad.
Se veía frágil, como un pájaro con alas rotas, pero sus ojos conservaban esa chispa de fiereza que la había mantenido viva durante 82 años de vida difícil. «Mijo», dijo cuando lo vio entrar, «pareces un fantasma. Tú también». Intentó bromear, pero su voz se quebró. Se sentó en la silla junto a su cama. Consuelo extendió su mano, y él la tomó, sorprendido por la fuerza del apretón. «Cuéntame». Y así lo hizo. Le contó todo. Sobre Paloma, sobre Graciela, sobre los 22 casos documentados y el plan que habían armado. Le contó sobre su miedo, sobre su rabia, sobre cómo había descubierto que Rubén planeó su destrucción durante meses, mientras él lo consideraba su hermano. Consuelo escuchó en silencio, sin interrumpir, del modo en que solo las madres saben escuchar, con todo su ser concentrado en su hijo. «¿Sabes qué me enseñó tu padre?», dijo cuando terminó. «Que los hombres buenos a veces pierden batallas, pero nunca pierden su carácter. Rubén te quitó tu empresa, tu dinero, tu reputación, pero no pudo quitarte lo que eres. ¿Y qué soy, mamá? A veces ya ni siquiera lo sé. Eres un hombre que corre bajo la lluvia para llegar a su madre, que encuentra esperanza en una mesera, que arriesga lo poco que le queda para ayudar a personas que ni siquiera conoce». Sus ojos brillaban con lágrimas. «Eres exactamente lo que tu padre soñó que fueras». Álvaro no pudo contenerse más. Lloró como no había llorado desde que era niño, con su cabeza apoyada en la mano de su madre, sintiendo el peso de semanas de terror y desesperación, finalmente encontrando liberación. «Tengo miedo de fallar», susurró. «Tengo miedo de que Rubén gane otra vez. El miedo no es cobardía, mijo. Es prueba de que estás haciendo algo importante. Solo los valientes sienten miedo y aún así siguen adelante. ¿Y si no puedo salvar la empresa? ¿Y si no puedo conseguir el dinero para tu tratamiento?». Consuelo le secó las lágrimas con su mano temblorosa. «Entonces viviremos con lo que tengamos, pero viviremos sabiendo que peleaste, que te levantaste cuando te derribaron. Eso vale más que todo el dinero del mundo». Una enfermera entró discretamente. «Señor Torres, son casi las 12. Tenemos que dejar descansar a su madre». Álvaro asintió. Se inclinó y besó la frente de Consuelo. «Te amo, mamá». «Yo también te amo, mijo. Ahora ve y gánale a ese hijo de mala madre». Álvaro rió a pesar de las lágrimas. Incluso al borde de la muerte, su madre conservaba ese humor irreverente que la había sostenido toda la vida. Salió del hospital con algo que no había sentido en mucho tiempo: claridad. Sabía lo que tenía que hacer. Y por primera vez, sentía que realmente podía lograrlo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Paloma. «Conseguí algo importante. ¿Puedes venir a mi apartamento?». La dirección estaba en un barrio que Álvaro nunca había visitado. Edificios viejos con fachadas desconchadas, ropa colgando de balcones oxidados, grafitis que contaban historias de vidas vividas en los márgenes. Era un mundo completamente diferente al suyo, o al que había sido suyo. Subió 4 pisos por escaleras que crujían amenazadoramente. Tocó la puerta del apartamento 4C. Paloma abrió. Detrás de ella, Álvaro pudo ver un espacio pequeño pero impecablemente limpio. Abril estaba en el sofá haciendo tarea, rodeada de libros. «Señor Torres», dijo la niña levantando la vista, «mi mamá dice que usted va a ayudarla a atrapar al hombre malo». «Tu mamá me está ayudando a mí», corrigió Álvaro suavemente. «Ella es la heroína aquí». Abril sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro entero. «Lo sé. Siempre lo ha sido». Paloma condujo a Álvaro a la pequeña mesa de la cocina donde había esparcido documentos. Pero lo que captó su atención fue una laptop abierta mostrando un archivo de video. «¿Qué es esto?». «Hace 10 años, cuando Rubén me destruyó, estaba desesperada por encontrar algo, cualquier cosa que probara mi inocencia», explicó Paloma. «Contraté a un investigador privado. Era caro. Me costó todos mis ahorros, pero necesitaba respuestas. ¿Y? Encontró algo. Pero para cuando llegó la información, mi caso ya estaba cerrado. La evidencia fue considerada obtenida ilegalmente, porque el investigador accedió a grabaciones de seguridad sin autorización. Nunca pude usarla en corte. Pero la guardaste». «La guardé. Y esta noche, mientras organizaba todo, recordé que tenía esto». Presionó play. La imagen era granulada, claramente de una cámara de seguridad antigua. Mostraba una oficina.
La fecha en la esquina decía 10 años atrás, y ahí, claramente visible, estaba Rubén Castellanos sentado en un escritorio, falsificando documentos. La grabación no tenía audio, pero no lo necesitaba. Cada movimiento era evidente. Tomar un documento, alterarlo con algo en la computadora, imprimirlo, destruir el original. Esto es evidencia directa de Rubén cometiendo fraude, terminó Paloma. Por sí sola, no sería admisible en corte, pero combinada con el testimonio de Graciela, con los documentos certificados, con todo lo que hemos reunido, podría ser la pieza que lo hunda definitivamente. Álvaro observó la pantalla, hipnotizado. Ahí estaba. El hombre que había destruido tantas vidas, capturado en el acto. Arrogante. Descuidado. Tan seguro de su impunidad, que ni siquiera se molestó en verificar las cámaras de seguridad. ¿Por qué no me lo mostraste antes? Porque no estaba segura de usarlo. Como te dije, fue obtenido ilegalmente. Pero esta noche hablé con un abogado amigo, alguien que me debe favores. Me dijo que si la evidencia es presentada como parte de un patrón más amplio de comportamiento criminal, un juez podría considerarla. Es arriesgado. Todo esto es arriesgado, dijo Paloma. Pero creo que tenemos suficiente ahora. Testimonios, documentos, esta grabación. Si lo presentamos todo correctamente, Rubén no tendrá escapatoria. Álvaro se recostó en la silla, procesando. Días atrás estaba solo, quebrado, sin esperanza. Ahora tenía aliados, evidencia y un plan. La transformación era tan dramática que casi parecía irreal. ¿Cuándo atacamos? Mañana, dijo Paloma con determinación. El juez retirado que mencionaste, ¿puede vernos mañana? Le enviaré un mensaje ahora. Bien, porque cada hora que esperamos es una hora donde Rubén puede descubrir lo que estamos haciendo y contraatacar. ¿Crees que ya sabe? Paloma miró por la ventana de su apartamento, hacia las calles oscuras donde sombras se movían entre luces parpadeantes. Rubén siempre sabe, pero esta vez vamos a ser más rápidos. No vieron la camioneta estacionada 3 edificios más abajo. No vieron al hombre con binoculares observando la ventana del apartamento 4C. No escucharon cuando hizo otra llamada. Confirmado. Ambos están juntos. Parece que están organizando algo. En su penthouse, con vista panorámica, Rubén Castellanos apagó su teléfono y sonrió. Caminó hacia su bar personal y se sirvió un whisky de 50 años. Lo observó a contraluz, admirando el color ámbar. Pobres tontos, dijo en voz alta. Piensan que pueden ganarme. Pero había algo en su sonrisa que no era completamente confiado. Un pequeño tic en la comisura de su boca. Un ligero temblor en su mano mientras sostenía el vaso. Por primera vez en su carrera, Rubén Castellanos no estaba completamente seguro de ganar. Y eso lo aterraba más de lo que jamás admitiría. Tomó su teléfono y marcó un número que solo usaba en emergencias. Necesito un favor grande, y lo necesito mañana. Al otro lado de la línea, alguien escuchó. Alguien que le debía su carrera a Rubén. Alguien con poder suficiente para cambiar el curso de cualquier caso legal. Un juez. No cualquier juez. El juez que iba a presidir la audiencia final sobre la bancarrota de Torres Inversiones. ¿Qué necesitas? Necesito que te asegures de que cierta evidencia nunca llegue a expediente. Necesito que ciertos testimonios sean descartados por tecnicismos. Y necesito que el caso se cierre mañana, definitivamente, antes de que estas personas puedan causar más problemas. Eso es extremo, incluso para mí. Tu hijo, dijo Rubén suavemente, dejando que la amenaza implícita colgara en el aire. Sería terrible si ciertos documentos sobre sus actividades llegaran a las autoridades. Silencio. «Hola», presionó Rubén. «Está bien». La voz del juez sonó derrotada. «Haré lo que pidas. Sabía que entenderías. Después de todo, hemos trabajado juntos durante años. Sería una pena arruinar esa relación ahora». Colgó y terminó su whisky de un trago. El tablero estaba configurado, las piezas en posición, y mañana aplastaría este pequeño intento de rebelión como había aplastado todos los anteriores. Pero esa noche, por primera vez en años, Rubén Castellanos tuvo problemas para dormir. Porque algo en los ojos de Álvaro Torres en el café, algo en la forma como esa mesera lo había defendido sin miedo, le recordó una verdad que había olvidado. Las personas que no tienen nada que perder son las más peligrosas. Y él acababa de darles una razón para pelear. La mañana llegó demasiado rápido.
Álvaro apenas había dormido 2 horas cuando su teléfono sonó. Era el juez retirado, don Armando Salinas, el amigo de su padre. Álvaro, recibí tu mensaje. Ven a mi casa, ahora, y trae todo lo que tengas. Media hora después, Álvaro, Paloma y Graciela estaban sentados en la sala de un hombre que había dedicado 40 años de su vida al sistema judicial. Don Armando tenía 75 años, cabello completamente blanco y ojos que habían visto suficiente corrupción para reconocerla a kilómetros de distancia. Revisó cada documento en silencio. Vio el video. Escuchó el testimonio de Graciela. Cuando terminó, se quitó los lentes y los limpió lentamente. Un gesto que Álvaro reconoció como el mismo que hacía su padre cuando procesaba información difícil. «Esto es suficiente para hundir a Rubén Castellanos», dijo finalmente. «Pero hay un problema». «¿Cuál?», preguntó Paloma. «El juez asignado a tu caso, Álvaro. El juez Monterrey. Conozco su reputación. Y sé que Rubén ha trabajado con él antes en casos cuestionables». «¿Está diciendo que está comprado?» «Estoy diciendo que no confiaría en que esta evidencia llegue a donde debe llegar si pasa por sus manos». Don Armando se inclinó hacia adelante. «Pero conozco a alguien más. La fiscal general adjunta, una mujer de integridad absoluta que ha estado investigando corrupción judicial durante años. Si presentamos esto directamente a ella, puede abrir una investigación formal que ningún juez corrupto puede bloquear. ¿Nos recibirá? Si le digo que tengo evidencia de 22 casos de fraude corporativo cometidos por uno de los abogados más prominentes de la ciudad». Don Armando sonrió. «Nos recibirá, pero tiene que ser ahora, hoy, antes de tu audiencia de bancarrota a las 3 de la tarde». Paloma miró su reloj. Eran las 9 de la mañana. 6 horas. «¿Dónde está la fiscal?» «En su oficina del Ministerio Público. Puedo conseguirnos una cita de emergencia». «Entonces vamos». Mientras se preparaban para salir, el teléfono de Graciela sonó. Contestó y su rostro palideció inmediatamente. «¿Qué pasa?», preguntó Álvaro. «Era mi hermana. La primera vez que me llama en 3 años». Su voz temblaba. «Rubén la contactó esta mañana. Le dijo que si yo testificaba contra él, se aseguraría de que sus hijos perdieran sus becas universitarias, que arruinaría a su familia como yo arruiné a su esposo». El silencio en la habitación era denso. «¿Qué le dijiste?», preguntó Paloma suavemente. Graciela levantó la cabeza y había acero puro en sus ojos. «Le dije que era exactamente por eso que iba a testificar. Porque Rubén Castellanos ha amenazado su última familia». Don Armando sonrió con aprobación. «Tu cuñado estaría orgulloso». La Fiscalía General era un edificio imponente de concreto y vidrio en el centro de la ciudad. Subieron al piso 12 donde los esperaba la fiscal general adjunta, doctora Leonor Campos. Era una mujer de 50 años con expresión seria y una reputación de ser inquebrantable bajo presión. «Don Armando me habló de ustedes», dijo sin preámbulos. «Tienen 1 hora para convencerme de que esto vale mi tiempo». Les tomó 45 minutos. Cuando terminaron, la doctora Campos estaba de pie, paseando por su oficina con la intensidad de un depredador que acaba de encontrar presa. «Esto es», buscó palabras, «esto es el caso más grande de corrupción legal que he visto en mi carrera. Si esto es real, si podemos probarlo, Rubén Castellanos no solo perderá su licencia, irá a prisión por décadas». «¿Pero?», dijo Álvaro, reconociendo el tono. «Pero necesito tiempo para verificar, para construir un caso hermético. Y ustedes me dicen que la audiencia de bancarrota es hoy a las 3. Si esa audiencia procede, pierdo mi empresa definitivamente», dijo Álvaro. «Rubén la comprará y todo esto habrá sido inútil». «¿Puede posponer la audiencia?», preguntó Paloma. «Puedo intentarlo, pero el juez Monterrey es difícil. Si Rubén ya lo contactó, encontrará una manera de forzar que proceda». «Entonces voy a ir», dijo Álvaro de repente. «¿Qué?», dijeron Paloma y Graciela al unísono. «Voy a ir a la audiencia. Voy a confrontar a Rubén frente al juez. Y voy a hacer que él se delate». «Álvaro, eso es una locura», dijo Paloma. «Si haces eso sin protección legal, sin la fiscalía respaldándote, entonces me destruirá definitivamente. Lo sé, pero si no hago algo, si dejamos que esto siga el proceso normal, Rubén tendrá tiempo de destruir evidencia, silenciar testigos, comprar más gente». Don Armando estudió a Álvaro con la misma mirada que su padre debió haber usado 1000 veces. «Tu padre solía decir algo».
A veces la única manera de ganar es apostar todo lo que tienes en una sola mano. ¿Funcionó para él? Algunas veces sí, otras veces no. Pero siempre durmió en paz porque sabía que había peleado con todo lo que tenía. Álvaro se volvió hacia la fiscal. Doctora Campos, puede tener gente en esa sala de audiencia. Oficiales, fiscales, quien sea que pueda documentar lo que va a pasar. Ella lo miró con respeto recién encontrado. Puedo tener 2 agentes de investigación presentes. Oficialmente estarán ahí como observadores en un caso de interés público. Extraoficialmente, grabarán todo. Suficiente. Álvaro. Paloma tomó su brazo. No tienes que hacer esto. Podemos esperar, construir el caso apropiadamente. No hay tiempo, la interrumpió gentilmente. Mi madre no tiene tiempo. Mis empleados no tienen tiempo. Y cada día que Rubén Castellanos opera libremente, alguien más sufre. Así que sí, tengo que hacer esto. Paloma lo miró a los ojos y vio algo que la sorprendió. Paz. Este hombre que había estado roto y desesperado días atrás ahora, tenía la calma de alguien que había encontrado su propósito. Entonces no vas solo, dijo ella. Yo voy contigo. Y yo, agregó Graciela. No, dijo Álvaro firmemente. Ustedes ya arriesgaron suficiente. Esto lo termino yo. Con todo respeto, dijo Paloma con una sonrisa. Cállate. Esto dejó de ser solo tu pelea el momento en que nos unimos. Somos un equipo. Y los equipos no abandonan a sus compañeros. A las 2:45 de la tarde, Álvaro Torres entró a la sala de audiencias del Juzgado Civil número 3. El lugar olía a madera vieja y decisiones que habían cambiado vidas. Filas de bancas de roble, el estrado elevado donde el juez se sentaría, las mesas para las partes opuestas. Y ahí, ya sentado con 3 abogados a su lado, estaba Rubén Castellanos. Su rostro cuando vio entrar a Álvaro fue un poema de emociones. Sorpresa, rabia y algo parecido al miedo, todo cruzando sus facciones en un segundo antes de que la máscara de confianza regresara. Álvaro, dijo con voz melosa, qué valiente de tu parte venir. Aunque sinceramente, no sé para qué. Esto es solo una formalidad. Tu empresa será declarada en bancarrota. Yo asumiré los activos. Y tú, bueno, podrás empezar tu nueva vida haciendo lo que sea que hagan los fracasados. No vine a suplicar, Rubén, dijo Álvaro, su voz tranquila, pero firme. Vine a darte una oportunidad. Rubén soltó una carcajada. ¿Tú darme una oportunidad a mí? Eso es rico. Una oportunidad de confesar, de admitir lo que hiciste. No solo a mí, sino a docenas de personas durante años. El juez Monterrey entró en ese momento. Un hombre corpulento con toga que parecía 2 tallas pequeña. Sus ojos evitaron contacto con Álvaro mientras tomaba su lugar. Procederemos con la audiencia de bancarrota en el caso Torres Inversiones. ¿Están presentes ambas partes? Presente, su señoría, dijo el abogado de Rubén. Presente, dijo Álvaro. ¿Dónde está su representación legal, señor Torres? Me represento a mí mismo, su señoría. El juez frunció el ceño. Eso es altamente irregular. Le recomendaría, con todo respeto, su señoría, sé exactamente lo que estoy haciendo. Rubén se inclinó hacia Álvaro y susurró lo suficientemente bajo para que solo él escuchara. ¿Sabes lo patético que te ves? Sin abogado, sin dinero, sin nada. Eres un chiste, Álvaro. Y estoy a punto de escribir el final. ¿Escribir? Álvaro sonrió. Rubén, tú no escribes finales. Solo robas historias de otras personas y finges que son tuyas. Algo parpadeó en los ojos de Rubén. Rabia real. Su señoría, dijo el abogado de Rubén. Tenemos evidencia clara de que el señor Torres cometió fraude corporativo, desvío de fondos y múltiples violaciones. Evidencia falsificada, interrumpió Álvaro en voz alta. Señor Torres, el juez golpeó su martillo. No puede hacer acusaciones sin fundamento. No son sin fundamento, su señoría. Tengo testigos, tengo documentos, tengo evidencia de que Rubén Castellanos ha estado operando un esquema de fraude durante más de una década, y yo soy solo su víctima más reciente. El juez palideció ligeramente. En el fondo de la sala, Álvaro notó a 2 hombres con trajes formales que no reconoció. Los agentes de la fiscal. Grabando todo. Estas son acusaciones muy serias, señor Torres, dijo el juez, su voz ligeramente temblorosa.
¿Tiene pruebas? Las tengo. Y están siendo revisadas en este momento por la oficina de la fiscal general adjunta. El silencio que siguió fue absoluto. Rubén se puso de pie lentamente. Esto es ridículo. Este hombre está desesperado y... ¿Graciela Mendoza te suena familiar, Rubén?, preguntó Álvaro. Vio el momento exacto en que Rubén comprendió. El color drenándose de su rostro. Su mandíbula apretándose. No sé de qué hablas. ¿No? ¿No recuerdas a tu asistente personal durante 10 años? ¿La mujer que vio cada documento que falsificaste? ¿Cada testigo que sobornaste? ¿Cada vida que destruiste? ¿Mientes? ¿Y Paloma Reyes? ¿Tampoco la recuerdas? La abogada brillante cuya carrera destruiste hace 10 años para cubrir uno de tus fraudes. Las puertas de la sala se abrieron. Paloma y Graciela entraron, seguidas por don Armando. Detrás de ellos, la doctora Leonor Campos. Señoría, dijo la fiscal, solicito formalmente la suspensión inmediata de estos procedimientos. Tengo órdenes de arresto pendientes contra Rubén Castellanos Mora por múltiples cargos de fraude corporativo, falsificación de documentos, soborno y obstrucción a la justicia. El juez Monterrey se puso de pie, temblando. Necesito un receso para... No hay receso, señoría. La fiscal sacó documentos de su portafolio. También tengo suficiente evidencia para investigar su participación en encubrimiento de estos crímenes. Le sugiero que coopere completamente si desea tener alguna oportunidad de clemencia. Rubén se volvió hacia Álvaro, y por primera vez, Álvaro vio algo que nunca pensó que vería en ese rostro. Miedo puro. Tú no sabes lo que acabas de hacer. Su voz tembló. Tengo conexiones, tengo poder. Voy a destruirte de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Ya me destruiste, Rubén, dijo Álvaro tranquilamente. Tomaste mi empresa, mi dinero, mi reputación. ¿Qué más puedes quitarme? Pero ¿sabes qué no pudiste tomar? Mi carácter, mi dignidad y la verdad. 2 agentes de la fiscalía entraron y se acercaron a Rubén. Señor Castellanos, necesita venir con nosotros. Esto es un error, gritó Rubén mientras los agentes lo esposaban. Un error. Yo soy Rubén Castellanos. No pueden hacerme esto. Claro que podemos, dijo la fiscal. Y lo estamos haciendo. Mientras los agentes sacaban a Rubén de la sala, este se volvió una última vez hacia Álvaro. Esto no termina aquí. Sí, dijo Álvaro. Sí termina. Las semanas siguientes fueron un torbellino. La evidencia presentada por Paloma, Graciela y Álvaro desencadenó la investigación más grande de corrupción legal en la historia de la ciudad. 22 casos fueron reabiertos. 4 jueces fueron destituidos. Docenas de víctimas de Rubén encontraron justicia después de años. El nombre de Héctor Domínguez fue limpiado oficialmente. Su viuda y sus hijos recibieron compensación del Estado. Graciela lloró cuando su hermana la llamó y por primera vez en 3 años le dijo: «Te perdono». Torres Inversiones fue liberada de la demanda fraudulenta. Álvaro recuperó su empresa, aunque llegó a ella como un hombre cambiado. Lo primero que hizo fue reinstalar a cada empleado que había sido despedido, con salarios retroactivos. Catalina lo abrazó y lloró. «Perdón por dudar de ti», dijo. «No te disculpes», respondió Álvaro. «Tenías derecho a dudar. Yo habría dudado también». Paloma recuperó su licencia de abogados después de que una junta especial revisara su caso y declarara que había sido víctima de un fraude judicial. Su primer cliente, como prometió, fue cada ex empleado de Álvaro que necesitaba representación legal gratuita. Pero más importante que todo eso, Paloma volvió a ver a su hija con una luz en los ojos que no había estado ahí en años. «Mami», dijo Abril una noche, «en la escuela tuvimos que escribir sobre nuestro héroe. Escribí sobre ti». Paloma no pudo evitar las lágrimas. Un mes después de que todo terminara, Álvaro visitó a su madre en el hospital. Consuelo estaba mejor, mucho mejor. Los tratamientos que antes no podían pagar ahora estaban cubiertos, y su corazón se había fortalecido con el cuidado apropiado. «¿Sabes qué es lo más gracioso?», dijo Consuelo. «Todo este tiempo pensaste que estabas luchando por salvar una empresa. Pero lo que realmente salvaste fue algo mucho más importante». «¿Qué?». «Tu alma, mijo. Y la de muchas otras personas». Álvaro sonrió. Luego le contó sobre el nuevo proyecto que había comenzado.
una fundación para ayudar a pequeños empresarios que eran víctimas de fraude corporativo. Paloma sería la directora legal. Graciela, la coordinadora de víctimas. ¿Y el nombre de la fundación?, preguntó Consuelo. Fundación Segunda Oportunidad, dijo Álvaro, porque todos merecen una. En cuanto a Rubén Castellanos, fue sentenciado a 25 años de prisión. Sus bienes fueron confiscados. Su licencia de abogado revocada permanentemente. Y su nombre se convirtió en sinónimo de corrupción en todos los círculos legales. Pero lo más duro para Rubén no fue la prisión, fue el silencio. Ninguno de sus amigos poderosos lo visitó. Ninguno de sus contactos respondió sus llamadas. Descubrió, demasiado tarde, que el poder construido sobre el miedo y la traición se desmorona en el momento en que ya no puedes inspirar miedo, ni tienes algo para traicionar. Una tarde, 6 meses después de que todo comenzara, Álvaro caminó hasta el Café del Portal, el mismo lugar donde su vida se había desmoronado, y sin saberlo, comenzado a reconstruirse. Florencio lo recibió con una sonrisa enorme. «Señor Torres, qué gusto verlo. Solo Álvaro, por favor». Se sentó en la misma mesa donde había llorado, donde Paloma lo había defendido, donde todo cambió. Ordenó un café, el más caro del menú esta vez, solo porque podía. Paloma llegó 15 minutos después con Abril. La niña corrió hacia él y lo abrazó como si fueran viejos amigos. «Tío Álvaro, mami dice que hoy me vas a llevar a conocer tu oficina». «Así es. Incluso te voy a enseñar cómo funciona una empresa de verdad». Paloma se sentó frente a él. Había algo diferente en ella ahora. La pesadez que cargaba había desaparecido. En su lugar había una luz, una paz que venía de haber hecho lo correcto sin importar el costo. «¿Sabes?», dijo ella. «A veces pienso en ese primer día, cuando entraste aquí destruido, sin esperanza. Y me pregunto qué habría pasado si no hubiera decidido ayudarte. Probablemente Rubén seguiría libre, y yo estaría... no sé dónde». «No», dijo Paloma. «Creo que hubieras encontrado otra manera, porque personas como tú, personas con ese tipo de determinación, siempre encuentran una manera. Lo dices como si no hubieras sido tú quien hizo todo posible. Fuimos un equipo. Tú, yo, Graciela, don Armando. Todos jugamos nuestra parte. Y eso es lo hermoso, que la justicia no viene de una sola persona siendo heroica, viene de personas comunes decidiendo que ya fue suficiente». Abril interrumpió su conversación jalando la manga de Álvaro. «Tío Álvaro, ¿es verdad que antes eras muy rico y lo perdiste todo?» «Abril», comenzó Paloma. «Está bien», dijo Álvaro. «Sí, es verdad. Tuve mucho dinero, una empresa grande, y lo perdí todo». «¿Y estás triste?». Álvaro miró a esta niña que había crecido viendo a su madre luchar, que había aprendido sobre resiliencia antes de que la mayoría de los niños aprendieran a amarrarse los zapatos. «¿Sabes? No estoy triste, porque cuando lo perdí todo, descubrí lo que realmente importaba. Descubrí quiénes eran mis verdaderos amigos». Miró a Paloma. «Y descubrí que hay cosas más valiosas que el dinero, como la dignidad y la justicia. Y saber que hiciste lo correcto incluso cuando era difícil». Abril asintió con seriedad. «Mi mami dice lo mismo. Dice que perdimos muchas cosas, pero nunca perdimos lo que éramos». «Tu mami es muy sabia». El sol de la tarde entraba por las ventanas del café, creando patrones de luz y sombra en las mesas. Fuera, la ciudad continuaba su ritmo imparable. Personas persiguiendo sueños. Otras, enfrentando pesadillas. Todas viviendo historias que todavía estaban siendo escritas. Y en esa mesa, 3 personas que habían sido derribadas por la vida y se habían levantado más fuertes, compartían un café simple y una amistad que había sido forjada en el fuego de la adversidad. «¿Sabes qué voy a hacer mañana?», dijo Álvaro de repente. «Voy a ir a la prisión». «¿A ver a Rubén?», preguntó Paloma sorprendida. «Sí, no para pelear, no para frotarle en la cara que ganamos, solo para decirle algo que necesita escuchar». «¿Qué?». «Que lo perdono. No porque se lo merezca, sino porque yo lo necesito. Porque cargar odio es como beber veneno esperando que la otra persona muera». Paloma lo miró con algo parecido al asombro. «Eres mejor persona que yo». «No», dijo Álvaro. «Solo soy alguien que aprendió que la venganza nunca satisface, pero la paz sí». Esa noche, cuando Álvaro volvió a su apartamento,
pequeño y modesto comparado con el penthouse que alguna vez tuvo, se sentó junto a la ventana y miró las estrellas. Pensó en su padre, en las lecciones que le enseñó sobre integridad y carácter. Pensó en su madre, luchando cada día por vivir un día más. Pensó en Paloma y su increíble coraje, en Graciela y su redención, en Abril y su inocencia feroz, y pensó en sí mismo, en el hombre que había sido, el hombre que se convirtió cuando todo se derrumbó, y el hombre que era ahora. No era más rico. Su empresa, aunque recuperada, tardaría años en volver a lo que fue. Su reputación, aunque limpiada, siempre tendría la mancha de las acusaciones falsas en la memoria de algunos. Pero era libre, libre de la amargura, libre del miedo, libre de la necesidad de probarle algo a alguien. Y en esa libertad encontró algo que ninguna cantidad de dinero podría haber comprado: paz. Su teléfono vibró. Un mensaje de Paloma. Gracias. Por todo. Por recordarme que vale la pena pelear. Por demostrar que los buenos a veces ganan. Por ser quien eres. Álvaro sonrió y escribió: No, gracias a ti. Por ver algo en mí que valía la pena salvar cuando yo ya no podía verlo. Y mientras guardaba el teléfono y se preparaba para dormir, Álvaro Torres supo con absoluta certeza una verdad que cambiaría el resto de su vida. No es lo que tienes lo que te define. Es lo que haces cuando lo pierdes todo. Es cómo te levantas cuando te derriban. Es la mano que extiendes a otros que están cayendo. Y es el coraje de creer que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la justicia nunca se apaga completamente. Solo espera a que alguien tenga el valor de encender la primera chispa. Y a veces, esa chispa viene de los lugares más inesperados, de una mesera con secretos, de un empresario quebrado que se niega a rendirse, y de la verdad simple e inquebrantable de que el bien, eventualmente, siempre encuentra una manera de ganar, no porque el universo sea justo, sino porque hay personas que se niegan a dejar que la injusticia tenga la última palabra, y esas personas, sin importar cuántas veces caigan, siempre encuentran una manera de levantarse, una vez más, con más fuerza, con más sabiduría, y con la determinación inquebrantable de que esta vez la historia será diferente. Esta vez la justicia ganará, y ganó.